Es quien debe explicarnos de la... Bueno, como te decía en el segmento anterior, la única manera de maximizar esa producción gasífera y petrolera es con inversión privada. Nosotros, para poder aumentar la producción de 1.4 millones, una producción que viene en caída libre, 1.4 hoy, pero va a seguir bajando porque el desastre es absoluto, debemos invertir por lo menos 450.000 millones de dólares. Deberíamos invertir. Ok, tú me dices 450.000 millones de dólares a mí y digo, mira... Son muchos ceros. Pero explícame en contexto con otras inversiones en otros países. ¿Es factible obtener ese monto y cómo se hace? Totalmente. Ahí está el caso de México. México acaba de emprender desde el año 2012 una reforma energética, Pedro, muy interesante, en la que reformaron 3 artículos de la Constitución. Además de eso, un paquete legislativo de 21 leyes. Y todo esto lo hicieron en el marco de 3 años. Así es. ¿Tú sabes lo que no es 3 posible? años. Que lo haga el Estado. Porque el Estado no tiene esos recursos, y si el Estado tuviera esos recursos, los tendría que dedicar prioritariamente a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia, que son funciones básicas del Estado y las tienen destrozadas. A la comida y a las medicinas. Y a la comida y a las medicinas. Por lo tanto, hace falta en este momento el aporte del sector privado. Sin eso es imposible. Y además vendría, siempre y cuando nuestra Asamblea Nacional apruebe las leyes adecuadas para generar confianza, que es el tema que está allí. Claro. Confianza, que es uno de los puntos. Claro, y si hay confianza, claro, hay inversión, que es el segundo tema que tienes allí. Claro, que es diversificar la economía a partir del petróleo. Ese es el punto. No tener, y siempre se habla del tema, pero por encima, que la economía rentista, y no, que el petróleo, que hay muchas otras cosas, que ahora está explotándose todos unos recursos naturales en tu zona, por cierto, en el arco minero. El arco minero. Pero podemos tener la Venezuela gasífera, podemos tener otro tipo de materias primas. Es posible turismo, o sea, tanta actividad económica. La inversión tan grande que se está haciendo en turismo. Bueno, y de hecho hace falta otra cosa, que es que el ingreso, que buena medida puede venir del petróleo, sirva para diversificar la economía invirtiéndola en otros sectores. No es que el petróleo deje de crecer, es que aunque el petróleo crezca, crezcan más que proporcionalmente los demás sectores, porque hay una manera de financiar el ingreso petrolero. Fíjate, ahí está el caso de Brasil, Pedro. Brasil es una economía, hoy Brasil, mientras nosotros, por ejemplo, en Venezuela, en los últimos 17 años, nuestra producción petrolera se desplomó en 43%, 2 millones de barriles menos. Brasil aumentó su producción 150% y nosotros la redujimos 43%. Ahora, Brasil tiene necesidad de meterse en el petróleo. Brasil es una economía ya diversificada, Pedro. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque el petróleo sirve para apalancar esa diversificación, que es lo que va a hacer Arabia Saudita en los próximos meses. Pero bueno, y hemos estudiado tanto todo lo que es la enfermedad holandesa y lo que se utiliza todos estos recursos, y pasan los años y es como si nada. Hay un tema importantísimo que abordan, porque hay que abordar también los problemas por qué estamos aquí, es el dilema de las intervenciones, que cada vez que llega entonces intervienen y perdemos siempre en esos litigios, no nos defendemos bien, porque además que muchos tienen razón. ¿Cómo hablamos de este tema? Bueno, desde luego, mira, cuando se hace la apertura petrolera, fue eso muy cuidadosamente estudiado. Lo primero que hizo en aquel momento PDVSA fue pedirle a la Corte Suprema de Justicia que dijese dentro de qué marco podemos atraer inversiones, porque con la ley de reversión anticipada, con la nacionalización no lo sabíamos. En segundo lugar, en una ponencia extraordinaria de Román Duque Corredor, bueno, entonces el PDVSA entendió que el problema no era jurídico realmente, que era político. Entonces le dijo a la Asamblea, al Congreso Nacional, fíjense ustedes las bases mínimas de negociación. Después de eso, se licitaron todos los contratos, nada se dio a dedo como se hace ahora. Y después de licitados, buena parte de esos contratos se le devolvieron al Congreso Nacional para que dijese, eso se ajusta a las bases mínimas que ustedes aprobaron y a lo que dijo la Asamblea. En función a eso, fuimos capaces de hacer una apertura petrolera que hubiese sido capaz de llevar la producción petrolera por 5 millones con una inversión de 65.000 millones de dólares. Pero esa gente llegó y desconoció los contratos. Y fue y les cambió la ley de hidrocarburos, con lo cual desconoció los contratos. Entonces muchos de los que perdieron sus contratos decidieron ir, primero el gobierno pidió la nulidad de toda la apertura petrolera, pidió el presidente Chávez ante la Corte Suprema, y después de estudiarlo detenidamente ya durante el gobierno de Chávez, la Corte Suprema dijo, esto no se puede anular porque ahí se cumplieron todos los extremos legales. Entonces optó por la otra vía Chávez, que fue la de modificar la ley de hidrocarburos y sacar a las empresas. Y poner las empresas mixtas. Un tema que te adelantaste, que es la democratización del petróleo, algo con que es un tema que al venezolano a veces le causa cierta distancia.
pero se habla de un fondo patrimonial de los venezolanos, Sí. que si es viable o no, se aborda este tema también. Explícanos Sí, un mira, poco. fundamentalmente se trata de eliminar ese obstáculo que hay. Como lo decía muy bien Pepe, el Estado recibe la renta petrolera, se la roba, la malbarata, se la regala a Cuba y al poco de chulodemocracias que andan por ahí viviendo el petróleo venezolano. Entonces, esta propuesta tiene que ver, uno, con crear un fondo patrimonial de los venezolanos para que todos los venezolanos, los 32 millones de venezolanos, tengamos acceso a una parte de la renta que va a ser financiada por parte de la regalía, parte del impuesto sobre la renta. Las empresas petroleras pagan el 50%. La actividad económica privada 34%. Ahí hay una diferencia de 16% entre 34 y 50. Bueno, ese 16 va a engrosar ese fondo. Y ese fondo es para que los venezolanos tengamos la posibilidad de financiar salud, el tema vivienda, el tema de las pensiones, la seguridad social de los venezolanos, fundamentalmente porque hoy nuestros pensionados andan dando lástima haciendo unas colas para cobrar $2. Ahora, Oye, perdón, no es que los ingresos de ese y fondo que educación. vamos a recibir los podemos gastar como querramos. no, No eso. es que nos vamos a ir a viajar o ir a comprar Exacto. ron. No, eso para esos nada más 4 que para elementos. esos fondos, esas Esto existe en Noruega, pero no somos noruegos. Los noruegos no quieren ni siquiera tocar su petróleo, sino que es un fondo de emergencia si pasa algo, y tenemos que tener un poco de esa mentalidad. Es que los Podemos noruegos se cambiar. lo copiaron de Venezuela, que es lo Exactamente, triste. Eso exactamente. nace en el gobierno de Rómulo Betancourt, que se hace por primera vez un fondo de estabilización macroeconómica. Y en los noruegos, después de ver lo que le había pasado a Holanda con la enfermedad holandesa, empezaron a estudiar el caso venezolano y entonces crearon su fondo intergeneracional. Nació en Venezuela, el ejemplo lo vimos nosotros y después lo destruimos. Está bien. Mira, tenemos el otro punto, el cuarto, desarrollo sustentable y equilibrio ambiental. Y toma en cuenta las energías que están surgiendo y que están en este momento, como la energía solar, la eólica, todo lo que se está transformando en el mundo de automotor, donde ahora vamos a tener más carros eléctricos que con combustibles de hidrocarburos. ¿Cómo se aborda este tema de este desarrollo sustentable y el equilibrio del ambiente? Bueno, eso tiene que ver, yo te decía al principio del programa, Pedro, nosotros estamos en una carrera contra el tiempo. El mundo va a 200 kilómetros por hora en la sustitución de los combustibles fósiles. De los Y nosotros hidrocarburos. vamos en retroceso. Y nosotros vamos en retroceso. ¿Por qué? Por el tema del calentamiento global y el cambio climático, el daño que se le hace al planeta. Entonces, todas las economías están migrando a esas energías. Nosotros tenemos una capacidad extraordinaria, por ejemplo, de ser una potencia en energía solar. La zona de Paraguaná, Pedro, es, bueno, de las 5 zonas del mundo más proclive a desarrollar esta energía es Paraguaná, por su posición geográfica y la cantidad de rayos solares que recibe La esa zona. insolación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear una ley de transición a energías limpias, dar incentivos fiscales, incentivos tributarios a las empresas para que se instalen en Venezuela y podamos desarrollar esa energía limpia, porque el petróleo, en cuestión de 60, 70 años, no va a ser la primera fuente de energía, va a ser la segunda. Ya hay expertos de Stanford y de las universidades americanas que están estableciendo el año 2030, en que en el año 2030 ya el 50% del consumo energético mundial va a provenir de las energías limpias. Es decir, nosotros no podemos quedarnos estancados en el debate, como te decía, estéril. Tenemos que avanzar. Nosotros tenemos una responsabilidad y eso es parte de la responsabilidad del liderazgo político, y por eso Leopoldo está en este tema. Escribió este libro porque el liderazgo político tiene que ver con adelantarse al futuro y transformarlo. Y nosotros sabemos que tenemos que hacerlo hoy para que este país sea económicamente viable en los próximos 100 años. Comparando esto, no sé si has hecho el análisis, esta nueva propuesta moderna, actual, a la de Rómulo Betancourt sobre el tema petrolero. Bueno, la de Rómulo Betancourt no se enfocaba en el tema petrolero. Él lo que decía era, cuando haya un superávit fiscal, eso pasa a una cuenta que no se puede utilizar sino cuando haya un déficit fiscal. Él no lo hablaba como petróleo, lo hablaba como superávit fiscal o déficit fiscal. En Venezuela
esa propuesta también se desarrolló en los años, en la última parte de la década de los 90, se creó el Fondo de Estabilización Macroeconómica y se decía, cuando el promedio del precio del petróleo, cuando el promedio del precio petrolero supere el promedio de los últimos 5 años, eso pasa a un fondo que no se puede utilizar sino cuando el precio del petróleo caiga por debajo del promedio de los últimos 5 años. Eso le daba estabilidad. No, cuando suben los precios no es que la economía era procíclica y se empezaba a gastar mucho. No, ese excedente solo se puede utilizar cuando cayeran los precios del petróleo. Los noruegos fueron más allá y lo transformaron en un fondo intergeneracional. Lo que produce el petróleo ellos no lo gastan, pasan fondo y nada más gastan el rendimiento de ese fondo. Por nosotros es demasiado todavía. Una reflexión que hace final Leopoldo habla sobre como una especie de pacto de gobernabilidad, un pacto petrolero entre el país, el gobierno. Háblame con un poquito de profundidad. Sí, fíjate, así como se hizo en México para poder avanzar esta ambiciosa reforma, se firmó un pacto por México. En Venezuela tenemos que firmar un pacto por el futuro del país. Los esquemas de desarrollo de Venezuela tienen que cambiar, Pedro. Y ese pacto tiene que poner de acuerdo no solamente a las fuerzas políticas, sino también a toda la sociedad en función de objetivos muy claros de desarrollo. Y esos objetivos están atados necesariamente a la recuperación de nuestra industria petrolera. Mira, ¿qué está pasando? Después de la etapa de empobrecimiento fenomenal que está pasando Venezuela, porque tenemos un empobrecimiento sin precedentes, bueno, el país va a entender que no podemos tener una riqueza tan grande inutilizada en el subsuelo y que tenemos que buscar los mecanismos para transformar ese potencial que está en el subsuelo en enriquecimiento para los venezolanos, para sacarlos de la pobreza. Tenemos la posibilidad de hacerlo, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo hacerlo. Y lo que propone el libro es un gran debate nacional. Exacto. No es nada más que lo que propone Leopoldo. No, esto es una base para discutir y llegar a un acuerdo de la sociedad. Un gran consenso político nacional en torno a nuestra industria petrolera, porque necesitamos una política petrolera consensuada para los próximos 20 años. Lamentablemente, por razones obvias, no puedo entrevistar a Leopoldo personalmente, ojalá lo pueda hacer algún día. Así es, pero pronto lo vas a poder hacer. Tiene buenos voceros. Unas palabras finales. Bueno, mira, nosotros no podemos seguir siendo, Pedro, un país angustiado, indignado, humillado. Nosotros merecemos ser un país de éxito, un país que sepa transformar los inmensos retos que tiene por delante en oportunidades. Y esas oportunidades transformarlas necesariamente en éxito. Yo soy de la tesis de que Venezuela no está condenada biológicamente al fracaso. Todo lo contrario, estamos condenados biológicamente al éxito. Al éxito, así. Entonces, lo que pasa, nosotros no podemos, con una riqueza tan grande, de distinto tipo, entre ellas el petróleo, tener la inflación más alta del mundo. Nosotros no podemos tener el empobrecimiento más brutal del mundo. Nosotros no podemos tener el déficit fiscal más alto del mundo. No podemos, Pedro. Tenemos la gente preparada, tenemos el potencial y tenemos las posibilidades de volver a ser lo que fuimos. Durante muchos años, te lo dije, en 1947, la cuarta economía del mundo con mayor renta media per cápita era Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Venezuela. ¿Qué hicimos con el país, Dios mío? Y de ser envidiados por todo el mundo, ahora somos refugiados internacionales. Exactamente. Pero eso lo dijo también Arturo Uslar Pietri, que el día que se acabara el petróleo del país, no es que se acababa, pero una mala